Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Bendita tu palabra, Señor. Concédeme predicar fielmente este mensaje, Señor, con el poder y la gracia del Espíritu Santo, que penetre en cada corazón, comenzando por el mío, y que yo sea fiel a lo que dice allí. Amén. Quedo en tus manos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Él hace según su voluntad, hermanos. Hermanos, el hombre es nada, dice acá. El hombre es demasiado bajo comparado con el Dios Altísimo. Dios es soberano, y hoy vamos a hablar mucho de la soberanía de Dios. Él es soberano en el cielo y en la tierra, dice allí. Y Él hace según su voluntad allá arriba y acá abajo, hermanos. Y Él también nos muestra que en esta cita que es todopoderoso para ejecutar lo que en su soberana voluntad ha determinado. Nadie puede detenerlo y nadie debería cuestionarlo, hermanos. Hoy vamos a ver tres partes, tres capítulos, hermano. En el primer capítulo vamos a hablar del hombre. El hombre es nada, nos dice aquí, el hombre es nada. En el segundo capítulo vamos a ver, Él hace según su voluntad. Vamos a hablar sobre la soberanía de Dios allí. Y en el tercer capítulo, no hay quien lo detenga, y ahí vamos a hablar del poder de Dios, que va ligado a su soberanía. Hermanos, el hombre es nada. El hombre es nada. Primer capítulo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. John Hill dice, miremos, John Hill dice allí, son considerados como nada por el Dios Altísimo en comparación con Él. No solo la gente común y corriente, como usted y como yo, también los magistrados civiles, los príncipes, los reyes, y aún uno tan grande como Nabucodonosor. Recuerde que estamos en ese contexto cuando Nabucodonosor es humillado y lo vuelve como bestia. Él había tenido un sueño y allí se cumple. Son meras nulidades los hombres, nada en cuanto a existencia, sustancia, grandeza, gloria y duración. Ahora, esto no debe entenderse de manera absoluta, porque si somos algo, nuestro cuerpo es algo en cuanto a nuestra creación, forma y naturaleza, y nuestras almas son valiosas más que el mundo entero, porque nuestras almas son eternas. Hay que entenderse comparativamente hablando respecto a Dios esta cita, porque si somos algo, estamos en esta tierra y tenemos un valor por encima de las demás obras de la naturaleza de Dios. Pero comparativamente respecto a Dios, en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, dice, el hombre sostenido, cuya gloria y grandeza se desvanece, es muy breve, es pasajera, hermano. Es nada con respecto a Dios, el hombre, el ser de seres. O sea, Dios es el ser de seres y somos nada con respecto a Él, cuya gloria es inconcebible, para quien 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. De eternidad en eternidad es Dios. No se refiere a las bestias del campo, a los millares de animales, o sea, que todos los habitantes de la tierra, aunque ellos también habitan la tierra, las bestias, aquí se está refiriendo al hombre. A los incontables reptiles que también son sus moradores. Se refiere a los hombres, al hombre, a la mujer, al alto, al bajo, al rico, al pobre, al esclavo, al libre, altos en su propia estima, porque así somos los seres humanos, y ante los ojos de otros, porque el hombre juzga según la apariencia. Pero nada, eso sí, ante Dios, de manera natural y espiritual. No tiene el hombre influencia causal en su salvación. Son nada en la elección para vida eterna, porque es por gracia soberana de Dios. Nada en la redención, porque es solo por Cristo. Nada en la regeneración, porque es solo por el Espíritu Santo y la gracia de Dios. Nada en la justificación, porque es solo por la justicia de Cristo y no por obras.
Nada son en la salvación de principio a fin, porque todo es por gracia y no por obras, hermanos. Veamos la historia de Nabucodonosor. Vámonos al capítulo 4, desde el verso 28 al 33. Y veamos cómo Nabucodonosor es humillado, hermano. Cómo se cumple el sueño. Y es humillado, aunque es el rey más poderoso de la tierra. Mire quién dice estas palabras. Y miren lo que el Señor lo convierte. Habla mucho de quién es el que está diciendo estas palabras. Él está diciendo, todos los habitantes son considerados como nada. Y por supuesto se está incluyendo él mismo. Dios le muestra a Nabucodonosor que él nada es, finalmente. Del 28 al 33. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Mire, sí la había construido él con su mano, digámoslo así. Yo sé que Dios es el que lo permite. Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Dios, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere, hermanos, aún a reyes impíos. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves, como las de las aves. Hermano, el rey más poderoso, el más majestuoso, con mayor dominio, con mayor poder, que había construido y había edificado esa Babilonia antigua, había sido convertido por Dios en una bestia, hermano, en una bestia. Lo había humillado hasta lo sumo. Dice Matthew Henry, el orgullo y el engaño de uno mismo son pecados que acosan a los grandes hombres. Son buenos para darse la gloria que solo es debida a Dios. Dice, ¿no es esta la Babilonia que yo he construido? Mientras la soberbia estaba en la palabra del rey, vino la poderosa palabra de Dios. Desaparecieron su entendimiento y memoria, y se quebrantaron todas las facultades del alma racional. Cuán cuidadosos debemos ser de no hacer nada que provoque a Dios a privarnos de nuestro sentido. Él se volvió una bestia en ese momento. Dios resiste al orgulloso. Nabucodonosor será más que hombre. En ese momento era, digamos, porque estaba por encima de ellos. Pero Dios lo hace justicieramente menos que hombre, hermanos. Lo hace una bestia. Hermanos, el hombre es nada. El hombre es nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Pero sin embargo, hermanos, el mundo exalta al hombre, ¿no es cierto? El humanismo dice que el hombre es la medida de todas las cosas. La filosofía nos dice que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. La psicología nos muestra al hombre como una víctima de las circunstancias, el cual no es responsable de lo que pasa. El secularismo nos dicta todo, que el hombre dicta todo, pero no el secularismo. El secularismo nos muestra al hombre dictando todo, dictando la educación, cómo es la educación, cómo debe ser la ciencia, o qué es ciencia, la salud, la política, la economía, la moral y la verdad, porque el hombre es la medida de todas las cosas. Sin embargo, Dios dice otra cosa del hombre. Como nada, dice Isaías 40:17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimados en menos que nada, y que lo que no es. El hombre edifica esa torre de Babel, grande, y el Señor le dice, como nada son todas esas naciones delante de él.
Dios describe al hombre no solo como nada, lo describe como langostas. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Describe al hombre como un gusano, hermanos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, dijo el salmista, hermanos. Lo dice también Job. Ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. La Biblia Dios describe al hombre como gota de agua y menudo polvo, hermanos. Dice Isaías: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas, como polvo. Hermanos, el hombre es nada. La Biblia lo describe como la hierba y la flor del campo. El salmista dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó viento por ella y pereció, y en su lugar no la conocerá más. La gloria del hombre, así como la de Nabucodonosor, es como la flor de la hierba. Pasa, hermanos, por más gloria que el hombre pueda tener en esta tierra, por más grande y rey. Miren, acaba de morir una reina, como la hierba que vivió muchos años, pero su gloria es como la flor de la hierba. ¿Cuántos reyes no la han antecedido a ella? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Hermanos, porque el hombre es nada en comparación con Dios. Es nada. Es gusano, es langosta, es como menudo polvo, como gota de agua, como la flor del campo, como hierba que se desvanece. Sin embargo, hermano, sigamos. La moral del hombre es nada, hermanos. La moral del hombre es nada ante un Dios 3 veces santo. Está el hombre en depravación total. Mire, les hablaba cómo es el hombre comparativamente en cuanto a Dios, como ser en la creación. Es menudo polvo, es langosta ante un Dios inmenso. La moral es igual, hermanos, la moral del hombre. Dios es 3 veces santo, el hombre está en depravación total. Es nada en comparación con él. Sin embargo, el mundo dice: el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Dijimos algo ahorita. Si el hombre falla, es por el entorno, por las circunstancias. El hombre es una víctima, dice el mundo. El mundo dice: listo, todos somos pecadores. ¿Pero en qué sentido? Errores, cometemos errores. ¿Pero para qué? Para justificar su pecado y su fracaso moral. Porque el hombre fracasa moralmente. El hombre fracasa sin Dios. Dice el hombre, dice el mundo: pecar es de humanos y perdonar es divino. Y sí, es verdad. Pues sí. Pero ¿para qué lo dice? Para justificar el pecado. Hermanos, el estándar moral del hombre es nada. Su estándar es muy bajo, hermanos. Porque el hombre mire lo externo, mire la apariencia, mira. Eso se lo dijo cuando iban a elegir a David. El hombre mira la apariencia. Es muy bajo ese estándar. Dios mide el corazón. No mide el hombre el corazón. Dios sí lo mide, hermanos. Entonces el estándar del hombre es demasiado bajo. Es nada comparado con el estándar de Dios. Por eso para el hombre no, se murió, era ateo, no, yo creo que está en el cielo, era una buena persona. Es un pobre y bajo estándar. Por eso la iglesia moderna también, cualquiera es cristiano, cualquiera es creyente, cualquier fariseo es creyente, cualquier hipócrita es creyente, porque el estándar es externo. En cambio el estándar de Dios, el estándar de la iglesia verdadera, es un estándar interno. Hermano, la realidad es que el hombre está en depravación total.
Romanos 3 del 10 al 18, todos la conocen, pero vayamos allá. Esa es la realidad del hombre, esta es la radiografía del ser humano. Como está escrito, esto es el hombre, no el cristiano, porque el cristiano ya ha sido regenerado y ya tiene un nuevo corazón, pero digamos hablando de la humanidad, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es el hombre, eso es el ser humano, esa es la conducción depravada del ser humano. Hermanos, porque el hombre nada sano tiene, hermanos, el hombre sin Cristo. El hombre de abajo arriba está completamente leproso, sin cura. Lo dijo Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ese es el hombre. Esas son sus obras de justicia. Podridas, desde los pies hasta la cabeza. El hombre es nada, su moral es nada. Esa es la moral del hombre, es nada delante de Dios. Está muerto en delitos y en pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. El hombre no simplemente está leproso, enfermo, está muerto espiritualmente. No tiene la posibilidad de levantarse y mirar al cielo a menos que Dios haga una obra en él previamente. El hombre en esta condición es un leproso apartado de Dios, es enemigo de Dios, y el Señor se vengará tarde o temprano. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. La moral del hombre, esa moral que él tiene que implantar, es enemiga de Dios, totalmente enemiga de Dios. Y Dios va a juzgar al mundo con justicia. En cualquier momento, como el hombre es nada y su moral también es nada, Dios lo volverá como polvo, hermanos. Job dijo, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Tarde o temprano lo va a hacer, cuando quiera lo hace, porque Él da vida y da muerte, dice la Biblia. Y lo hará con el pobre y con el rico, los cortará. También lo dice Job, cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso, hermanos. Hermanos, Él convertirá en nada a los poderosos impenitentes, a los poderosos de la tierra que no se arrepientan, que son la inmensa mayoría. Él convierte en nada a los poderosos, lo dice Isaías, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Hermanos, eso es el hombre. El hombre es como tamo que arrebata el viento. El malo es como tamo que arrebata el viento. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Se desvanece, se va, pasa, es pasajero el hombre. Por más rey, por más reino que haya tenido, eso le pasó a Nabucodonosor
eso pasa con cada príncipe, con cada rey, con cada poderoso y con cada pobre también. A todos, hermano. Porque Él no hace acepción de personas entre el rico y entre el pobre. Hermanos, sin embargo, en el Salmo 8, del 3 al 8, aunque el hombre es nada comparado con Dios, nos lo muestra, Dios se acordó del hombre, hermanos. Dios se acordó del hombre. Y aquí voy a hablar solo en términos terrenales. Le dio el dominio de la creación. En términos terrenales. El hombre es como gota de polvo y lo puso a gobernar la creación. Dice el Salmo 8 del 3 al 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. No es nada del hombre, lo vimos, langosta, gusano, como la flor del campo, como menudo polvo. Sin embargo, ¿qué es el hombre? Sin embargo, lo pone a señorear sobre esta creación. Es lo que se conoce, ya hemos visto, como el mandato cultural. Mandato cultural sobre animales, sobre la naturaleza. Todo ello, todo lo que está en esta tierra está bajo el dominio del hombre. Y todo ello debería servirle al hombre, no al revés, ¿no es cierto? En este mundo es ya cada vez más es al revés. Los animalistas prácticamente debemos estar sometidos a los animales. Los panteístas sometidos a la creación, mirar cambio climático, mirar esas leyes. Ya cada vez en menos lugares usted puede disponer de la tierra como quiera, porque allá salen unos desquiciados, fanáticos, entre comillas fundamentalistas y estresantes de la humanidad, a decirnos que no podemos hacer nada en el campo, que hay zonas protegidas, que no sé qué. Nosotros debemos estar completamente en contra de esas cosas, hermano, porque Dios nos las dio para nuestro disfrute, nuestro deleite y para nuestro provecho. Que no vengan acá, fuera de eso, entidades internacionales a decirnos qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, con la excusa del cambio climático. Como hemos dicho, relájense, ambientalistas, relájense, porque mientras exista la tierra, no cesará la lluvia, no cesará el sol, el agua no se va a acabar, el agua es inagotable mientras esté esta tierra. Hermanos, aunque el hombre es nada, como veníamos diciendo, Dios lo engrandeció y puso su mirada en él. Dice Job, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Qué somos, hermano, para que Dios nos observe y nos mire? Somos langostas y Dios nos mira. Somos como gusanos y Dios nos observa. Y no solo eso, hermano, fuimos coronados de gloria y de honra como seres de la creación. Alguien testificó en cierto lugar diciendo, Hebreos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Sabemos que aquí hay una parte de Cristo, otra parte del hombre. Pero el hombre le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, hermano. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos para que nos haya puesto a señorear la creación, hermano? No somos nada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano y Él hace según su voluntad y así Él lo quiso. Vamos al segundo capítulo y vamos a hablar de la soberanía de Dios. Él hace según su voluntad, hermanos. Él hace según su voluntad. Segundo capítulo, Él hace según su voluntad. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo
y en los habitantes de la tierra. Él hace lo que quiera arriba y acá abajo, hermanos. Mire cómo lo dice John Hill. Él ordena a los ángeles para que vayan y hagan lo que Él quiere. Él dispone del hombre en la tierra, en puestos, en condiciones, en circunstancias, en los servicios que Él cree conveniente. Cuando aquí habla del ejército del cielo, por supuesto se refiere a los ángeles, a las huestes celestiales, ejército, huestes celestiales, así llamados por su número, porque son legiones y son incontables los ángeles. Y dice ejército por su uso militar, porque ellos pelean por el pueblo de Dios, ellos acampan alrededor del pueblo de Dios, ellos protegen al pueblo de Dios, militarmente hablando, sí. Sin embargo, los ángeles que pecaron contra Dios los arrojó al infierno soberanamente, sin mostrarle ninguna misericordia. Al resto, a los ángeles buenos, escogió y confirmó en Cristo, según su voluntad soberana, en vida para asistir a los herederos de la salvación, a nosotros, en muerte para llevar sus almas al cielo en la muerte, y al final para reunir al pueblo de Dios, de toda tribu, lengua y nación. Los habitantes de la tierra es el hombre, ya lo dijimos, con quienes hace lo que Él le place, en las cosas temporales y en las cosas civiles, enriqueciendo a unos y empobreciendo a otros, elevando a unos a gran honor y dignidad, mientras que otros viven en mezquindad, pobreza y desgracia. Y en lo espiritual, ama a quien quiere, a quien Él quiere, elige a quien Él le place, redime a quien Él quiere, regenera y llama por su gracia y propia voluntad, le revela a Cristo y las grandezas del Evangelio. Hace lo que quiere con lo suyo, hermanos. Da la gracia y gloria a quien quiere, da dones y gracia gratuita y merecida a quien Él quiere, hermano. Porque Él puede hacer lo que quiera con lo suyo, porque Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, porque Él es soberano y Él creó, nos sopló y Él determina lo que quiere hacer. Veámoslo con Nabucodonosor, reconociendo la soberanía de Dios. Se da cuenta Nabucodonosor que nada es y que Dios hace su voluntad soberana. Desde el verso 34 al 37 en Daniel 4. Posterior a lo que leímos en el primer capítulo. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes, la cita base, son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede, mire, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y de hecho lo hace siempre, lo hace. Matthew Henry dice acá: el Dios Altísimo vive por siempre y su reino es como Él mismo, eterno y universal. Su poder no admite resistencia, hermanos. Cuando los hombres son llevados a honrar a Dios por la confesión del pecado y el reconocimiento de su soberanía, entonces y solo entonces, hermanos, pueden tener la expectativa que Dios los honre. No solo los restaurará a la dignidad que perdieron por el pecado del primer Adán,
les sumará la majestad excelente de la justicia y gracia del segundo Adán, en el nuevo pacto, en Cristo. Hermanos, no hay duda y no debe haber duda de que Nabucodonosor fue un penitente verdadero y se arrepintió y está bien en el cielo. Al parecer vivió un año más después de esa restauración. El Señor sabe batir a los que andan con soberbia, pero da gracia y consuelo al pecador humilde que lo invoca con un corazón quebrantado. Hermanos, Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios. Nabucodonosor se dio cuenta que nada era y que Dios podía humillar al que él quisiera, hermanos. Hermanos, Dios, nuestro Dios, hace según su voluntad. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Hermano, Dios es soberano. ¿Qué es la soberanía de Dios? Hermano, por definición, es el ejercicio de su supremacía. Como Dios es lo más alto que hay, como Él es supremo, Él puede hacer lo que quiera. Pin lo definió así. Significa, A.W. Pin, significa que Dios es Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere y con quien quiere, hermano. Eso es la soberanía de Dios. Se la repito. Significa que Dios es Dios, porque un Dios que no es soberano no puede ser Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere y con quien quiere. Es absolutamente, cierro comillas, Dios es absolutamente independiente. No está sujeto ni es influido por nadie. Él hace lo que quiere y le agrada. Él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Lo estamos leyendo. Pero el Salmo 135:6 también lo dice. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos, hermanos. En el cielo, los ángeles le rinden adoración como su soberano, hermanos. Isaías 6:3 dice: el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, hermanos. Satanás le rinde cuentas a Dios, le pide permiso. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás, hermano. Hermano, Dios hace lo que quiere según su voluntad. Él es soberano. Él preparó el infierno, lo creó para el diablo y sus ángeles, ¿recuerdan? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y Él fue el que lo preparó. Lo que su boca dijo fue creado. Él es supremo, Él es grande, lo más grande, es soberano, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió con su palabra. Todo lo que quiere, Él lo hace. Dice el Salmo 115: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, hermanos. Hermanos, y como Él es soberano, nada cambiará sus designios soberanos. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, hermanos. Su consejo, el consejo de Dios, prevalece sobre el consejo del mundo. El Salmo 33 lo dice, 10:11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, hermano. Hermanos, no solo eso, Él hace con nosotros como bien le parece. Y escúcheme, como bien le parece. Samuel, en 1 Samuel 3:18 lo dice: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Lo estaba diciendo Elí. ¿Recuerdan cuando dice que va
bueno, va a juzgar a la casa de Elí por no estorbar a sus hijos. Hermanos, Él hace con nosotros lo que bien le parece. Y Él hará, hermanos, con usted y conmigo lo que ha determinado en cada uno de nosotros. Amén. Job dijo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él, hermanos. Hermanos, Dios da vida, da muerte, da riqueza, da pobreza, humilla y exalta, hemos visto hoy. Jehová mata, hermanos, dice 1 Samuel, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Eso lo hizo con Nabucodonosor, tal cual, hermanos. Y eso lo hará con nosotros. Eso lo hace con nosotros. Hermanos, el hombre no es tan poderoso, hermanos. Lo que pasa en esta tierra, o sea, si bien es consecuencia del pecado del hombre, son juicios sobre todo de Dios sobre la humanidad. Él crea la luz, Él crea las tinieblas, hermano. Él hace paz, Él hace guerra. Él da paz, da prosperidad y da la adversidad también. Para que se sepa, hermanos, dice Isaías, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, hermanos. Eso lo hace el Señor. Al Señor nada se le sale de sus manos. Él sí deja muchas veces, pero ahí está su mano soberana obrando. Hermanos, Él no solo hace todo, hermanos. Él no solo está gobernando, haciendo las obras de su creación acá en la tierra providencialmente, juzgando. Él no solo hace todo lo que quiere. Él ya había determinado el fin desde el principio, hermanos. ¿No es cierto? Él no simplemente va tomando decisiones, a ver qué pasó y ahorita qué hago. No, él ya estaba determinado desde el principio. Que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Ese es nuestro Dios, hermano. Un Dios que determina las condiciones y el pago de nuestra salvación como Él quiere, no como el hombre quiere. Hace lo que quiera con lo que es suyo. Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Eso es el hombre. Es envidioso también de Dios, no solo del prójimo. Lo cuestiona. Le dice, ¿por qué hace eso? Bueno, Él puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Amén. Él puede salvar al que Él quiera. Mira, Dios es soberano. Él determinó de antemano la muerte de su Hijo. En Hechos dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No es que llegó, mi hijo lo van a matar, ¿yo qué hago? Ya estaba determinado porque Él es soberano. De antemano, hermanos, los sufrimientos del Cordero, los sufrimientos de Cristo. Hermanos, y Él también quiso en su soberanía dar arrepentimiento para vida a los gentiles, a usted y a mí, hermano, que somos gentiles. Entonces, dice Hechos 17:18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Era como, de manera que así el Señor lo determinó, de manera que Dios también quiso dar arrepentimiento a los gentiles. Estaban hablando de los judíos, hermanos.
Él es soberano, hermanos. Él hará según su voluntad. Y soberanamente volverá a traer a los judíos al final. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él lo dijo y lo hará, hermanos. Él sometió todo bajo los pies de Cristo, incluida la iglesia. Sometió, dice Efesios 1, 22, 23, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermanos. O sea, Él sometió todo bajo los pies de su Hijo, hermanos. Y el Padre, Dios Padre, le dio toda la plenitud a Cristo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, hermanos. Porque Él es soberano. Y como el Padre es soberano, el Hijo también es soberano. Cristo también hace según su voluntad. Él es soberano en el cielo y en la tierra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estos reyes, hermanos, no son nada. Él está por encima de todos ellos. Y debemos estar tranquilos, hermanos, en medio de todas esas cosas. No abrumarnos con las cosas que vemos. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, hermanos. Él es el soberano de la creación. Cristo, estoy hablando de Cristo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio. En otras traducciones, en la mayoría de traducciones dice, en lugar del principio dice el soberano de la creación de Dios. Dice esto, hermanos. Él es el soberano de toda esta creación, hermanos. Cristo, el Hijo. Los ángeles le sirven según su voluntad al Hijo. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y contará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, Cristo es soberano. Satanás también, como al Padre, le pidió permiso para zarandear a Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearos como a trigo. También lo hace con Cristo. Cristo hace su voluntad sobre los demonios. Los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron las aguas. Cuando estaba en la historia del endemoniado Gadareno. Hermanos, Cristo es tan poderoso, tan soberano, es soberano, que la naturaleza le obedece. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es Cristo, hermano. Eso, hermanos, no es Buda, no es Mahoma, eso no es nada, hermano. Hermano, Él también es el soberano de los reyes de la tierra y de Jesucristo, el testigo fiel. Eso está en Apocalipsis 1:5. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, hermanos. Él es soberano, hermanos. No es cualquiera. O sea, debemos confiar en Él, hermanos. Estamos en su mano. Estamos en sus manos. Y esta creación está en sus manos también. No se le ha salido de control, hermanos. Hermano, Él es el soberano sobre la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y hace según su voluntad en ella. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él debe tener la preeminencia, no el hombre, no el pastor, no la misma iglesia. Él, hermano, debe tener la preeminencia. Él es soberano, hermanos. Él revela al Padre a los que Él quiere. Mire, si usted ha creído, es porque Cristo también así lo quiso, hermanos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre,
ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, hermanos. Cristo también en su soberanía tiene potestad de perdonar pecados a quien Él quiera, hermanos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él es el soberano, hermano. El cura no tiene facultad de perdonar pecados. El Papa sí que menos, hermano. Hermanos, y Cristo también, el soberano de los reyes de la tierra, el soberano de la creación de Dios, cumplirá la voluntad del Padre, hermanos, resucitando a todo su pueblo, y ninguno se perderá, hermanos. Dice Juan 6, 39 al 40. Y palabras de Cristo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día de postrero. Hermanos, Cristo no va a perder a ninguna de sus ovejas. No se le va a escapar ninguno de su pueblo, porque Él es el soberano sobre su iglesia, y todo lo que el Padre le mandó, Él lo va a cumplir. Cristo al final también pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies, y Él en ese momento, al final, cuando haya destruido todo, Él va a entregar el reino a su Padre y van a reinar juntamente en el cielo. Luego, el fin. Eso está en 1 Corintios 15, 24 al 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermano, Babilonia está creciendo, es verdad, hermanos, es cierto, pero no es más que un engorde para destruirla desde lo más arriba, hermanos. Es eso, como a Nabucodonosor, la está dejando que crezca, pero ya va a llegar un momento en que va a decir no más, la va a destruir, hermanos. Mire, hermano, Cristo en este momento está suprimiendo todo dominio, toda autoridad y potencia. No tengamos miedo, hermanos. Él lo está haciendo, Él es soberano. No importa que parezca que estuviera creciendo más. Eso solo es engorde para el día de la matanza, hermanos. Es para que caigan, insisto, desde más alto. Pero no van a ir más allá de lo que Él ha determinado, hermanos. Hermanos, pero Dios, vámonos a Romanos 9, del 14 al 18, hermanos. Dios es soberano, y Dios también hace su voluntad en la elección soberana y eterna, hermanos. Él tiene misericordia de quien Él tenga misericordia. Y todos sabemos que esto es una verdad que el hombre regenerado no puede soportar. Y también el falso creyente no la puede soportar. Que Dios haya escogido a algunos, hermanos, para salvación. Vamos a leerla. Romanos 9, del 14 al 18. De hecho, desde el 13 viene hablando: amé a Jacob, aborrecí a Esaú, ¿no? Verso 14. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
De manera, y lo vuelvo a repetir, que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, hermano. Tremenda verdad, hermano. Eso humilla el orgullo humano. Humilla también entender y saber por las escrituras que Él ordenó a algunos para vida eterna, hermanos. Hechos 13:48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si usted ha creído, hermano, en Cristo, es porque usted fue ordenado para vida eterna, soberanamente por Dios. Hermanos, váyase a Efesios 1 y veamos algunos apartes allí. En Efesios 1:4 nos muestra que Él decretó su elección y la mía, la elección de su pueblo, desde antes de fundar el mundo, hermanos. No fue escogiendo acá, hermanos. Lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, hermanos. En el 5, una palabra que aborrece el corazón no regenerado: predestinó a algunos según el puro afecto de su voluntad. Recuerden, Él hace según su voluntad. Él predestina según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo escogió usted? No por bueno, no por un corazón piadoso, no, por el puro afecto de su voluntad. Nos amó con amor eterno, dice la Biblia. En el 11, dice que también predestina por el designio de su voluntad. El primero es afecto, aquí designio de su voluntad. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, Él escoge soberanamente, hermanos. También porque le agradó al Padre revelar su evangelio a los que Él quisiera, hermanos. Mateo 11:25-26 dice: respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque Él hace según su voluntad, hermanos. Él hace según su voluntad soberana. Porque así le agradó al Padre, hermanos. Hermanos, y también debemos entender que solo los que el Padre trae irán a Cristo verdaderamente. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermano, si usted fue a Cristo, si ha ido a Cristo, debe entender ya hoy en Cristo que es porque el Padre lo atrajo por el poder del Espíritu Santo a que viera la gloria de Cristo y se arrepintiera. El pueblo de Dios, sus elegidos por el puro afecto de su voluntad, son engendrados por la voluntad de Dios y los hace sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escúcheme bien: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si usted nació de nuevo, hermanos, si hay vida si hubo vida desde un principio, si hay vida hoy, usted no se engendró a usted mismo.
Dice la palabra que no fue por voluntad de carne ni voluntad de varón, fue por voluntad de Dios. Fue por el poder de Dios, hermano, que usted y yo nos dimos vida, porque nos dio vida, tenemos vida. Porque un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Un muerto está muerto, hermano. Un muerto alguien lo tiene que soplar, hermanos, para que viva. Así fue en la creación. Dio aliento de vida al ser humano. El ser humano no se creó a sí mismo. Igual en la creación, en esta nueva creación, hace lo mismo el Señor. Él sopla, tiene que soplar de su espíritu. Dice la Biblia, no tengo esa cita, pero en Juan 3 dice, el espíritu sopla para donde quiere y para donde vaya. Él sopla acá, sopla allá. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque Él sopla. El Espíritu Santo también es soberano, hermanos. El Padre es soberano, el Hijo es soberano y el Espíritu Santo es soberano, hermanos. Hermanos, si hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, si hemos recibido el perdón de pecado, si somos de Cristo, hermano, es porque Él así lo quiso en su santa voluntad, porque fue su voluntad soberana. Él nos eligió libre y soberanamente, no nosotros a Él. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Hermanos, no elegimos a Dios, Dios nos elige primero, para que después nosotros vayamos a Él libremente. Hermano, esta es una verdad irrefutable en las Escrituras. El que quiera negar esto, hermanos, o porque no conoce bien la Biblia, o porque su corazón pelea con esto y está endurecido, hermanos. Porque es muy claro, hermanos. O sea, y eso que el sermón no es de esto, de la elección soberana. Estamos hablando de la soberanía de Dios, de que Él hace según su voluntad. Hermanos, así que usted y yo, hermanos, debemos dar gracias por su voluntad soberana con nosotros. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Siempre, hermanos, a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, hermanos. Hermanos, más adelante vamos a hablar un poco de la responsabilidad humana. Hermanos, también, hermanos, el mundo dice, la iglesia dice que nosotros no deberíamos enfatizar tanto en la soberanía de Dios ni en la responsabilidad humana. Bueno, hermanos, yo creo que por más que enfaticemos en la soberanía de Dios, creo que nos quedamos cortos a hablar de la soberanía de Dios. Es más grande la soberanía de Dios de lo que usted y yo entendemos. Entonces lo mejor es callar, hermano, callar delante de Dios. Eso lo vamos a ver en el tercer capítulo. Hermanos, soberanamente Dios también determinó juicio según su voluntad, porque Él así lo quiso, porque Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Hermanos, en Isaías 14, del 24 al 26 nos muestra que Él determinó juicio sobre los asirios y las naciones vecinas. Dice allí, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra. Mire, está acordado sobre la tierra. Y está a la mano extendida sobre todas las naciones, hermanos. Hermanos, Dios hace según su voluntad. Él determinó un día para juzgar al mundo, dice la palabra de Dios. En Hechos 17 al 31 dice, por cuanto ha establecido un día, Él determina ese día, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando a fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos,
el Señor también determinó destruir a la gran Babilonia, a la gran ramera. Yo estoy trayendo citas que muestran que Dios dice, así lo quiso. Hay muchas más cosas que se mencionan en la Biblia pero estoy trayendo ese tipo de citas para que veamos. Él determinó destruir a la gran ramera, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? La determinó destruir en Apocalipsis 17, 16, 17, porque así Él lo quiso. La determinó destruir por medio de la bestia y los reyes de la tierra. Dice Apocalipsis 17, 16 al 17. Así lo quiso, hermanos. Eso dice la Biblia. No podemos contender con esa verdad o con ninguna verdad. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios, escúcheme, por eso traigo este tipo de citas, ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, hermanos. Porque así lo quiso, hermanos. Así no nos guste, así el Señor lo quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Eso es lo que va a pasar, hermanos. Roma va a caer, entendida como la Iglesia Católica Romana Gran Ramera. ¿Y sabe cómo va a ser destruida? Por medio del anticristo, hermanos. ¿Eso dice acá o no? No sé cuánto vaya a durar después eso, pero dice que va a entregar su poder y autoridad a la bestia. Creo que lo que está pasando, hermanos, en este mundo, cuando usted ve cada vez quemando iglesias, creo que tiene que ver mucho con todo esto que está pasando. Ese nuevo orden mundial, ese poder y autoridad van a ser entregado a la bestia. La ramera fornicó con los reyes de la tierra, pero cada vez va a perder más poder. Esa ramera, esa iglesia romana, esa iglesia católica romana, y va a entregar su poder y autoridad a la bestia, hermanos, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, hermanos. Hermanos, Él también quiso preparar cáliz para ella, para la ramera, el doble según sus malas obras, y lo dice en el capítulo siguiente, en Apocalipsis 18, 6 al 8. Dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, hermano. Yo me alegraré si mi Dios, nuestro Dios, me da la oportunidad de ver ese día, hermano. Me alegraré, como dice allí en Apocalipsis 18. Me alegraré. Hermanos, el Señor también determinó atormentar a todo el reino del mal. Satanás, la bestia, el falso profeta, todo. Dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, hermanos. Él también determinó, porque así Él lo quiso y porque así Él lo quiere y porque Él es soberano, lanzar al lago de fuego a los que no estén escritos en su libro. Él anotó en su libro, hermano, desde la eternidad, quienes iban a heredar la vida eterna. Y Él también determinó que los que no escribió en su libro serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque Él así lo quiso, porque Él hace según su voluntad, hermanos. Ahora usted me va a decir, pero que esa es la excusa que siempre tenemos. Yo la voy a explicar más. Hermanos, sea como sea, usted me dice, bueno, y si Dios tiene elegidos y no sé qué, y así ya todo está escrito, aún así, hermano, usted y yo somos responsables delante de Dios de creer, porque así Dios también lo quiso. ¿Sí me entiende? Así lo quiso. Dios quiso que usted y yo nos tuviéramos que arrepentir.
No hay excusa, porque usted y yo tenemos la ley natural grabada en el corazón. Tenemos una conciencia y la creación también da cuenta de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, por lo cual no tenemos excusa. Tenemos la ley también, fuera de eso, escrita. Así que usted y yo, menos excusa, todos los que leemos una Biblia. Somos responsables delante de Dios. Por tanto, Él también ha determinado un día para llamarlo a usted a que se arrepienta. ¿Sabe cuál es ese día? Hoy es ese día. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es que Dios tiene elegido, me arrepiento después. No, si usted ya está escuchando el Evangelio, Dios determinó que hoy es el día de la salvación. Amén. Que se arrepienta hoy. Él manda también hoy, hermanos, a que usted se arrepienta, porque Él ya estableció un día de juicio. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, hermano. Hoy es el día en el cual usted debe arrepentirse de sus pecados. Hoy es el día en el que usted debe ponerse en paz con Dios. Hoy, no mañana, no el otro mes. Hoy, porque hoy está escuchando el llamado del Evangelio. Porque también además está establecido que usted muera y después vaya y tenga un juicio personal con el Señor. Y usted puede morir hoy, cualquiera puede morir hoy. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio está establecido, porque Él hace según su voluntad. Y Él estableció un día en el cual el hombre muera una sola vez y después el juicio. Aunque Él tiene elegidos, escúcheme bien, y no es una contradicción, Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere su muerte. Él no quiere su condenación eterna. Les estoy diciendo, dice el Señor: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Sí hay elección, sí Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, pero Él no quiere tampoco la muerte del impío. Él hace según su voluntad. Él quiere que usted se arrepienta. Él no quiere su muerte eterna. Es primero Dios. La voluntad tiene que ir primero de Dios, que Él quiera tener misericordia. Cristo también quiere sanarlo a usted de la lepra del pecado, pero usted también debe querer. Vino a Él un leproso rogándole, hincada de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Porque Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que usted viva, que usted se arrepienta. Pero usted debe querer también, aunque parezca una contradicción. Debe querer, y cuando usted quiera, sepa que usted no eligió al Señor, sino que Él lo eligió a usted. Y humíllese como Nabucodonosor. Vamos al tercer capítulo. No hay quien lo detenga. El poder de Dios. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? John Gill dice: no hay quien contenga su poder. No hay quien resista su voluntad. No hay quien le impida hacer su obra. Su voluntad en ambos mundos es soberana y su poder incontrolable. Así fue en la creación. Él dijo y fue hecho. Es así en la providencia. Hace lo que le place. Nada se hace sin su conocimiento y voluntad. Y no hay consejo contra Él. Así es en sus obras de gracia. En la gran obra de redención. Ningún conflicto pudo impedir que Cristo realizara su ardua labor. La labor del Dios fuerte, como dice Isaías.
en la obra de gracia sobre el corazón del pecador. Cuando comienza a orar, nada puede impedirlo, ni corrupciones por dentro, ni Satanás y el mundo por fuera. Nada impedirá su consumación. Sus propósitos no pueden ser derogados. Su mano no puede ser detenida o apartada de su ejecución. Él hará su voluntad y obra en el mundo. Él hará su voluntad en su iglesia y en cada persona, a pesar de cualquier oposición del hombre o de los demonios. Nadie puede decir, ¿qué haces? Nadie debería decir, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué no se hizo de otra forma o manera? ¿Con otros fines y propósitos? Estas preguntas son vanas e insensatas, hermanos. Dios las desprecia. No da cuenta de sus asuntos a los hijos de los hombres. Algunos pueden decir con asombro, y es válido decir, ¿qué ha hecho Dios? Pero nadie debería decir con queja o murmuración, ¿qué haces? Pues hará lo que Él quiere, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, hermanos. Hermanos, no hay quien detenga su mano. Job 9 del 4 al 10. No hay quien detenga su mano, porque Él es todopoderoso, hermanos. Job 9 del 4 al 10. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca, mira, nadie detiene su mano. Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Hermano, ¿qué es el poder de Dios? Yo lo he dicho en otros sermones, cuando he hablado del poder de Dios, sobre todo de los atributos de Dios. ¿Qué es el poder de Dios, hermanos? Es la facultad o virtud para cumplir todo lo que a Dios le agrada, lo que le dicta su sabiduría infinita y la pureza de su voluntad determina. Si no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se propone, no puede ser Dios, hermanos. Él tiene la voluntad para hacer lo que le parece bueno y el poder para llevarlo a cabo. Va ligado con la soberanía. Es decir, podría ser alguien soberano y no tener el poder para hacer lo que él quisiera hacer. Pues ya dejaría de ser tan soberano, ¿no es cierto? Bueno, Dios es soberano porque Él es lo más alto que hay y tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Tiene el poder para ejecutar eso. Mire, sin poder, la misericordia de la que hemos hablado sería una mera debilidad humana. Las promesas que Él ha dicho para su pueblo, todas esas bendiciones, serían un simple sonido vacío. Es como el que habla y le promete a uno y dice, ¿eso qué va a cumplir? No, con Dios no es así. No es sonido vacío, es verdad. No es como los políticos que prometen y prometen y cuando llegan no cumplen nada. No es sonido vacío. Pero mire, escúcheme bien, las amenazas de Dios, las advertencias de Dios, los juicios de Dios sin el poder de Dios serían simples alarmas infundadas, como las de un loco suelto que empieza a amenazar y que no va a cumplir. No, las de Dios no son así. Su poder, hermanos, es como Él mismo. ¿Cómo es Dios? Infinito, su poder es infinito. Eterno, su poder es eterno. Inconmensurable, su poder es así incontenible. En espacio, acción y tiempo. Y no puede ser frustrado, hermanos. Hermano, nadie hizo retroceder su mano para hacer juicio a los asirios. Yo les leía, pero les leo la segunda parte. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie, hermanos, nadie la hará retroceder. Él todo lo puede. Yo conozco que todo lo puedes.
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Satanás no pudo vencer a Cristo, hermanos. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás, más bien Cristo venció a Satanás, al hombre fuerte. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Lucas 11:22. Cristo es poderoso, no solo el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Cristo tuvo el poder para dar vida y volverla a tomar. Cristo, dice la palabra en Juan 10:17-18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Está hablando de su muerte y de su resurrección. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tiene poder para poner su vida y tiene poder para levantarse entre los muertos después, por el poder del Espíritu Santo, porque Él es Dios también. Hermano, por el poder de Cristo, la iglesia va a prevalecer y va a vencer. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre el poder de la roca de Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada podrá destruir la obra de su iglesia, hermanos. Recuerde lo que pasó allá en Hechos 5:38-39. Ahora os digo, está hablando Gamaliel, ¿recuerdan? Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mire, si es de Dios, no la podréis destruir. La obra de la iglesia es una obra de Dios. No va a poder destruir la obra de Dios. La iglesia siempre va a estar hasta el fin de los días. La iglesia verdadera jamás va a desaparecer. Jamás, hermanos. Y tratar de destruir la iglesia es inútil, hermanos. Es inútil. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa, Pablo persiguiendo a la iglesia. Es inútil, Pablo. Es inútil, Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil. Pelear contra la iglesia es lo peor. O sea, la bestia pierde su tiempo al final de cuentas. O sea, yo sé que tiene potestad para hacernos muchas cosas, pero está simplemente engordando, hermanos, para el día de la matanza. Es inútil. Es más, puede matar uno y se le van a levantar otros dos. Porque la sangre de los mártires es semilla del evangelio, hermanos. Nadie estorbará al Señor. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Hermanos, Él es soberano y tiene el poder para hacerlo. Nadie estorbará la salvación que determinó a nosotros los gentiles. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién somos? ¿Qué son los reyes para impedirnos predicar el evangelio? ¿Qué es Roma para tratar de perseguir cristianos? ¿Quién es la bestia tratando de hacer guerra contra los santos, hermano? No lo va a estorbar. No va a estorbar la obra de la iglesia, hermanos. ¿Quiénes son ellos que pueden estorbar la obra de Dios? Nada, hermanos, son como menudo polvo. Nabucodonosor, el rey más poderoso de ese tiempo, nada, hermanos. Ojalá reconocieran estos tiranos. Hermanos, nada, absolutamente nada, impedirá que el poder de Dios soberano injerte de nuevo a los judíos a su iglesia. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Nada lo va a impedir, está determinado. Ya veremos eso, ya lo veremos si estamos en esta tierra. Ya veremos judíos confesando a Cristo en masa, hermanos. Nada impedirá
que todos los elegidos del Padre vayan a Cristo, porque todo lo que el Padre me da, dice Cristo, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, algunos dicen que Dios tiene las manos atadas a la voluntad humana. Eso creo que lo dijo Marcos Witt. Hermanos, no somos más fuertes que Él, o provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. 1 Corintios 10:22. Hermanos, nadie detendrá su mano. Nadie le debe decir ¿qué haces? Nadie debe contender con su soberanía. No contienda con la soberanía de Dios. Nadie debe cuestionar sus designios soberanos. He aquí, dice Job 9:12, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? O sea, el hombre lo hace, pero lo podemos decir, no deberíamos hacerlo. No contendamos con sus razones, porque Él es mucho mayor que nosotros, hermanos. Yo te responderé, dice Job, que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Él no nos tiene que explicar por qué eligió soberanamente. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Hermanos, no es sabio preguntar así. Es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. Se lo estaba diciendo a Job. Ay del que contiende con el soberano. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hermanos, usted y yo no podemos ponerlo condenado, no lo podemos poner en silla de escarnecedores, y eso hace el mundo con Dios. Si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Inquietará también puede ser sinónimo acá de condenará o reprochará. Eso está en Job 34:29. Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, hermano. Sobre naciones y sobre personas individuales. ¿Quién condenará a Dios? Dios ha muerto, dicen muchos, bueno, en películas, pero también quieren romper las ligaduras de Dios del mundo. Echemos de nosotros sus cuerdas. No nos gusta Dios, no nos gusta sus leyes. Bueno, el Señor se ríe desde los cielos. Amigo, ¿lo condenará para justificarse usted? ¿Invalidarás tú mi juicio? Dice Dios en Job 48. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tu brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Eso hace el mundo. Condena a Dios para justificarse. Para decir, no, ese no es el Dios verdadero. Eso es una exageración. El Antiguo Testamento es mentiras, el Nuevo no sé qué. Cristo no resucitó, Cristo no vino. Muchos caminos pueden llevar a Dios. ¿Por qué? Porque son malvados, son enemigos de Dios. Mire, hermanos, no hay consejo contra Él, no hay juicio contra Él. Aunque el hombre trate de hacerlo, no hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Proverbios 21:30. Hermano, amigo, no cuestione la elección soberana. No cuestionemos su soberanía en la salvación. Lo dice Romanos 9, del 19 al 20. Es lo posterior a lo que ya leímos hace un rato. Mire, hermanos, todos en algún momento la cuestionamos esta verdad. Pero, hermanos, Pablo, por el Espíritu Santo, calla esas objeciones, diciendo: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Es decir, ¿por qué Dios nos echa la culpa si no me eligió? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? No somos nada para cuestionar a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted no puede decir que usted quiere ir a Dios si al final nunca se arrepintió de sus pecados. Porque usted no quiso. No quiso. No, usted odia a Dios, usted odia los caminos de Dios. Usted no se quiere comprometer con Dios. Entonces no venga diciendo allá al día del juicio, porque probablemente muchos intentarán decirlo, pero su boca será callada y toda boca quedará bajo el juicio de Dios.
Va a decir, pero yo quise, eso no es verdad, eso nunca va a pasar y usted lo va a saber. Jamás quiso ir a Cristo, jamás quiso entregarse a Él. Entonces no pelee con eso. ¿Contenderá con Él? No contendamos con el Señor. ¿No tiene acaso la soberanía, Él, la soberanía y el poder para hacerlo? Mira, y sigue diciendo en Romanos 9, desde el 21 al 24. Hermano, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro? O sea, hermano, si yo hago una maqueta, ¿no tiene como potestad para poder destruirla y volverla a hacer? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Mire, dice Dios, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Contenderá con Él? ¿Contenderá con sus designios, con sus decretos, con sus juicios, con su soberanía, con su elección soberana? ¿Contenderá porque Él hace según su voluntad? Hermano, amigo, cristiano, si llegan esos pensamientos, debemos volver a recordar, como en este sermón, que usted y yo, que el hombre es nada, que no merecíamos nada, que somos nada ante su presencia, que somos como gusanos, como langostas, como gotas de agua y menudo polvo, como la hierba y la flor del campo. Y aún así, hermanos, aún así nos escogió desde la eternidad. Envió a su Hijo a morir por nosotros, hermanos. Su Santo Espíritu nos convenció soberanamente de pecado, de justicia y de juicio. Nos atrajo el Padre a su Hijo. Cristo nos redime, hermanos. Nos dio derecho el Padre de ser hijos de Dios. Y por tanto, hoy lo podemos llamar Abba Padre, hermanos. Hermanos, no preguntemos por qué eligió a unos y no a otros. Más bien preguntémonos por qué se fijó en usted y en mí, unos viles, corruptos, miserables pecadores, hermanos, que lo aborrecíamos. Hoy no somos así, pero en ese momento éramos así, hermanos. Éramos así. No preguntemos por qué Dios no escogió a su abuelita. Pregunte por qué lo escoge a usted y no a su abuelita. ¿Por qué amó a Jacob y aborreció a Esaú? No pregunte como allá preguntaban. Diga, ¿cómo pudo amar a Jacob? Decía alguien. ¿Cómo puede amar a Jacob si era un engañador? ¿Cómo lo pudo hacer en ese momento? Claro, después lo transforma y lo cambia, porque no podemos seguir siendo corruptos, viles y miserables pecadores. Hermanos, no cuestionemos la soberanía de Dios. No podemos entenderlo muchas cosas, no, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie conoce su mente, hermanos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Que el impío cuestione, usted y yo callemos, porque tenemos la mente de Cristo. No contendamos, pues tenemos la ropaje y la vestidura de Cristo y tenemos su mente implantada en nosotros, hermanos. Somos nada ante la soberanía y el poder de Dios, hermanos. Él siempre hace según su voluntad. No contendamos con Él, porque todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Bendito Dios soberano, bendito tú, Señor, que eres soberano y tus designios son buenos, perfectos, justos, Señor. Porque aquel que se condena, Señor, justamente se condena. Y aquel al que tú salvas, por tu misericordia salvas. A unos das justicia, y la justicia es justa. Y a otros das misericordia por medio de la justicia de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender más esto, Señor. Ayúdanos a saber a quién servimos, a quién seguimos. Ayúdanos a confiar y a descansar en el poder y la soberanía tuya. Te lo pedimos. Quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de nuestro glorioso, soberano Cristo. El glorioso Espíritu Santo. Amén y amén.